Las noticias en contexto. Bienvenidos a una edición más de En Contexto. En el día de hoy vamos a hablar de temas económicos, también las calificadoras de riesgo, cómo nos han bajado en la calificación y también los retos económicos que tiene este nuevo gobierno. Para eso me acompaña el economista y analista financiero Carlos Araúz, a quien le doy la bienvenida. Carlos, gracias por estar aquí. Agradecido por la invitación, Carlos. Carlos, tenemos bastante que hablar, pero me encantaría hablar un poco del informe de Fitch, ¿ok? Donde nos bajan a BB-. Sí. Hablemos un poquito de cómo esto ocurre, los llamados denominados ángeles caídos. 32 países dentro de estos ángeles caídos. ¿Qué tan común es que esto suele pasar? Y después vamos a hablar un poquito de las razones y lo que deberíamos hacer para reintegrarnos. Llegar al grado de inversión es un reconocimiento que toma mucho tiempo. Se pierde en mucho tiempo, pero también hay una cadena de esfuerzo que hay que hacer por muchas administraciones para llegar a ellos. Y Panamá lo tenía desde el año 2010. Así que hay que reconocer que por 14 años, mal que bien, hicimos algo bien para poder sostener y sustentar el componente macroeconómico panameño. ¿Qué pasa? Empieza a darse un deterioro en las finanzas públicas que pasa por la recaudación fiscal, cómo venimos gastando, el reemplazo de dineros que debieron haberse utilizado para inversión, se empiezan a utilizar para gastos, para planillas, para operación, injustificadas acciones. No había manera de sostenerlo. La calificadora Fitch es la primera de las 3 internacionalmente conocidas que reacciona negativamente y dice, ya ustedes no merecen ese plató, ya no merecen esa medalla de oro, pierden el grado de inversión entonces a partir del momento que se toma la decisión y a partir de ese momento entonces empiezan unas acciones que tienen que implementarse para recuperarlo. El grado de inversión nos afecta a todos, Carolina, que es algo que yo creo que muy pocas personas a veces yo creo que fundamentalmente absorben la severidad de lo que sucedió y no pasa de la noche a la mañana. Esto viene ocurriendo en los últimos años, producto de algo de desidia, de desgaste y de no de las mejores decisiones administrativamente hablando. Vamos a ver cómo repercute esto no solo como país, sino a los panameños, pero antes quería preguntarte, y vamos a hablar sobre esos retos que el mismo informe de Fitch pone que tiene Panamá para poder aspirar nuevamente a una calificación. ¿Cuántos años en promedio tarda poder recuperar esta calificación? Dependiendo de la naturaleza de los porqués llevan a la decisión, puede tomar desde 6 hasta 10 años. Colombia, por ejemplo, que quizás es el ejemplo más reciente, tomó un poco más de 10 años. Sin embargo, se han dado casos muy únicos y muy particulares, especialmente en estructuras económicas quizás más complejas o más sofisticadas. Corea del Sur, Malasia, Indonesia, que lo han perdido y en cuestión de 1 y 2 años los han recuperado por las acciones que se han tomado. Panamá en el reporte menciona también Fitch de que la cosa no se puede poner peor o no se debe poner peor si tomamos decisiones. Dicen claramente y no anticipamos que va a haber desmejoras que lleven a mayores acciones que tengamos que tomar para desmejorar el grado de inversión o el grado que tienen ahora mismo que es el de double B+, el de BB+. Yo creo que podemos tomar acciones concretas y salir de esto en un periodo muy corto y como panameños que históricamente nos hemos levantado después de caernos, creo que lo podemos lograr. Y ya vamos a mencionar los 6 puntos que esta calificadora menciona como esos retos que va a tener el próximo gobierno y la próxima administración. Antes, explícanos cómo afecta esto, no solo al país para pedir dinero prestado, sino cómo esa cadena se va desmoronando hasta llegar al panameño común, tan fácil como ir a pedir un préstamo o en su inflación, en su día a día. Es precisamente por allí que afectan al panameño. Usualmente cuando esto sucede, los bancos se asustan. El acceso al crédito, que quizás fue muy fácil por 5, por 7 años, ahora se va a complicar. Los bancos van a ser mucho más estrictos, mucho más exigentes. Pero no contentos con esas condiciones, también el dinero nos va a cobrar, nos va a costar más y los bancos van a cobrar más por eso. Productos tradicionales como el préstamo de auto, la tarjeta de crédito, el préstamo hipotecario para esa primera residencia, para tu inversión, van a costar más. Entonces nos resta del flujo de caja diario que tenemos entonces para cumplir con nuestra cotidianidad, con los alimentos que compramos o el sustento que llevamos en nuestros hogares. Así que se contrae, los restaurantes se contrae, la economía se contrae. Todo se contrae, todo se contrae. Es muy importante entonces ver algún tipo de acción que vaya en contra de ese ciclo de contracción. Recordemos que la economía ya viene desacelerada. Esto se suma de nuevo, más caros los dineros, más desaceleración y por ende se necesitan acciones que alimenten la confianza para la economía despierte. Así que acceso al crédito, más caro el crédito y también inevitablemente algún toque en la inflación vamos a sufrir porque precisamente se paran de adjudicar fondos a lo que debe producir
y lo empezamos a utilizar entonces solo para cumplir con obligaciones, para pagar deuda, y la deuda que hoy día está mucho más cara que hace 12 meses. Así que es una cadena infortunada de eventos que al panameño, a ti, a mí y al panameño que está allá afuera de a pie, les afecta en su cotidianidad notoriamente. Ahora bien, en este informe se hablan de 6 aspectos que debería tomar en consideración este nuevo gobierno. Hablamos de tema fiscal y lo vamos a tocar, el rescate de la Caja del Seguro Social, tema de agua, tema de gobernanza, la mina. O sea, tenemos los ojos de las calificadoras en las decisiones que se van a tomar. No estamos hablando a mediano o largo plazo, sino en los primeros quizás 100 días de la acción que vaya a tomar. Hablemos del tema fiscal y, como decías, tenemos más de 50.000 millones de dólares en deuda. Esto es increíble y una deuda que, como bien decías, se ha utilizado no como inversión, sino básicamente para pagar, digamos, la operación, la planilla y muchas otras cosas que no nos consta, pero descentralización, paralela. Etcétera. Entonces, ¿qué medidas puede tomar el gobierno a corto plazo para poder mandar una señal de confianza hacia las calificadoras sobre este tema en particular? Acabas de dar en el clavo con la palabra más importante que no solo va a determinar los primeros 100 días, sino los próximos 5 años. ¿Cómo ganamos confianza? ¿Cómo inspiramos a la calificadora, pero también a la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa en nuestro país ha venido en caída libre. Solíamos recibir 4.000, 5.000 millones de dólares al año, ahora con suerte estamos en 1.500 millones de dólares al año. Entonces, toda acción tiene que inspirar confianza. Y la confianza se debe traducir eventualmente a esa inversión que va a generar empleo, porque esa es la otra particularidad que tiene nuestra economía. Se convirtió en una economía muy informal. Claro, la gente fue a resolver y no hay manera de ni pagar, no pagan seguro, no se pueden recaudar impuestos, no podemos contabilizar cuántos empleos informales hay. Y lamentablemente nos cuesta mucho tiempo también transformar. Yo siento que las acciones tienen que pasar por ese esfuerzo de formalización de la persona que está en el sector informal, pero más aún por un esfuerzo de recaudación que pase por modernización de la cosa fiscal. Carol, y aquí descansamos mucho en la buena voluntad del panameño, tanto el de persona jurídica como la empresa, como el individuo, para pagar impuestos. No debe ser así. El impuesto, por más que nos duela o cómo se lo gasten, el impuesto es necesario. Y en Panamá, la cuota impositiva es una de las más bajas de toda la región. No cobramos impuestos como deberíamos, no los recaudamos y no tenemos las herramientas tecnológicas para medir o para castigar a aquella persona que los evade. Ahora bien, en ese tema de los impuestos habrá mucha gente que dice poco o mucho, el panameño de clase media le toca pagar sus impuestos y hay unos beneficios quizás fiscales para otro tipo de empresas que podrán decir, oye, ¿por qué no hacen esos ajustes antes de exigirme a mí más o de que yo tenga que pagar más? Y es precisamente por eso que yo no anticipo que haya una reforma fiscal que toque, por ejemplo, el ITBMS, que mucha gente dice, no, bueno, hay que subir el 7% al 10%. Yo francamente no anticipo eso, no lo recomendaría. Lo que sí recomiendo es un ejercicio, pero en extremis disciplinado, de eliminar exoneraciones innecesarias. Esas que no puedes justificar en el esquema grande de la persona a lo mejor que está devengando cierto ingreso mensual o anual, que tenga todavía beneficios fiscales que a lo mejor no se justifican a sí mismos. Personas jurídicas, muchas empresas que no tienen esa justificación o esa necesidad de recibir una exoneración cuando el Estado lo está necesitando para construir hospitales, proveer los centros de educación básico con bancas, con computadoras, con elementos que permitan productividad. Nos hemos enamorado de ese beneficio comparativo, la posición geográfica, el dólar, todo lo que tú quieras. Y nos hemos olvidado de la competitividad de nuestra gente. Cómo ajustarnos en la recaudación para invertir en nuestra gente tiene que ser una meta de esta administración. Bueno, limpiar las finanzas del Estado y recaudación, una tarea importantísima que va a tener el próximo gobierno y que es el primer paso para generar esa confianza de la que habla también Carlos. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar vamos a continuar viendo esos retos que tenemos por delante para poder aspirar a recuperar nuestra calificación de riesgo. Ya regresamos. Continuamos conversando con Carlos Araúz sobre esos retos que tenemos como país hacia adelante para ver si podemos recuperar ese grado de inversión. Hablamos del tema de la confianza, del tema fiscal, de la recaudación, pero me llama la atención porque en esa inversión extranjera que tanto necesitamos, hay países como República Dominicana que está creciendo enormemente
Costa Rica, que en turismo tiene un crecimiento siempre y se ha mantenido, Sí. y ninguno de los dos tienen grado de inversión. Sí. ¿Qué pudiéramos imitar quizás para que mientras recuperamos ese grado de inversión no perdamos la inversión extranjera? Totalmente de acuerdo con las acciones que se tienen que tomar. Yo creo que todo pasa por ese elemento que hemos hablado, de confianza, pero también por la fortaleza de nuestras instituciones. Una y otra vez hemos apuntado hacia las debilidades que tenemos en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de la certeza del castigo y de la certeza de que no van a haber actos corruptos. Estos países, República Dominicana y Costa Rica, que has mencionado muy atinadamente, están haciendo las cosas bien en materia de rendición de cuentas principalmente y se oponen de raíz a la idea de que haya algún tipo de acto viciado o corrupto. Tenemos años y cuando los hay o los identifican, hay una certeza de castigo. Costa Rica ha llevado a expresidentes a juicios. Hay personas que están involucradas en la cosa pública que han pasado tiempo en la cárcel. Entonces, estos mensajes de tranquilidad y estabilidad pasan más que por las personas, por las instituciones. ¿Qué tan fuertes, qué tan estables son los procesos de licitaciones públicas, por ejemplo? En Panamá estamos desesperados por empujar a asociaciones público-privadas. Solo ha habido una que esté ahora mismo, la carretera de Chepo, Daría en Panamá. Ojalá que arranque muy prontamente. Ha tomado 8 años llegar a ese punto de poder hacer una asociación público-privada que haga sentido, mientras tanto otros países no han tomado la ventaja. ¿Por qué? Competitividad, institucionalidad, transparencia, rendición de cuentas, nos llevan ventaja en ese sentido. Tenemos que volcarnos a esa modernización necesaria del sistema, por ejemplo, de licitaciones públicas, para que las cosas se hagan bien de una buena vez. Claro, y público-privado, y hay bancos como la CAF que están deseosos de poder prestarnos ese tipo de dinero cuando vean que hay algo realmente serio, establecido, sí, y de buena manera. Justamente ese tema de gobernanza, institucionalidad, es uno de los temas que está en el informe de Fitch, donde hay que ponerle muchísima atención y esperemos entonces que realmente se logre poner la casa en orden, y va mucho también por el tema de digitalización y hacer todo de una manera más transparente. Otro tema también donde nos han puesto la lupa, y esto ha sido como una papa caliente que se la han pasado y es el tema de la Caja del Seguro Social. Esto también ha salido y este es un tema que vamos a pasar por nombrar un nuevo director que tiene que presentar el nuevo presidente y ratificar la asamblea. También tenemos el tema del contralor, que va a ser un tema en la asamblea. Cuéntanos un poquito en la Caja del Seguro, que sé que has estado muy metido y que estamos así ahogados hasta aquí. ¿Cómo podemos hacer? Hemos estado llamando la atención porque en principio, bueno, sabíamos que esto iba a pasar en temas de que las reservas se iban a agotar y a desaparecer, a erosionar completamente. Pero eso solamente en el programa de invalidez, vejez y muerte, donde tienes el componente de pensiones en el sistema definido, y no en el sistema mixto, donde ya los aportes pues ya no se dan, porque la mayoría, o todos los panameños, estamos entrando al sistema mixto. Claro. Con eso dicho, llega el momento en que se hacen las mesas de diálogo que lamentablemente no surtieron el efecto que se esperaba. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hace un audito, hace un ejercicio de diagnóstico muy potente, muy poderoso, hace los aportes y las recomendaciones y todavía no se implementan. El tiempo se agotó. Ahora lo que le toca a esta administración es sentarse con todas las fuerzas vivas del país, porque implica dolor y decisiones difíciles, muy complejas. Creo que nadie debe ir a esa sesión de trabajo, porque va a ser una sesión de trabajo predispuesto, con animosidades y con prehechos en sus mentes y en sus almas, porque requiere de nuevo de separarse de lo que a lo mejor uno creía que era potente. Y es un costo político importante que nadie ha querido asumir. Pero ya no hay más tiempo, Carolina. Ya se acabó, se agotaron las posibilidades de renegociar. Hay que aterrizar, escuchar a los actuarios. Estas son decisiones que pasan por números, por ejercicios muy fríos, por esos ejercicios donde hay sensibilización, sí, porque es un tema social. Nadie quiere ver a nuestros abuelos y a nuestros padres en las calles protestando porque no hay pensión. Eso estoy seguro de que eso no va a pasar. Pero para llegar allí implica crear confianza para tomar las acciones pertinentes, porque van a ser dolorosas. Vamos a tener que tocar la puerta de los mercados internacionales para buscar deuda, porque la vamos a tener que buscar. Y finalmente va a tener que haber algo de dolor también en el sector privado. Las cuotas obreros patronales se tienen que revisar. Sé que es muy difícil aceptarlo en la medida paramétrica. Las corridas que hemos hecho, eventualmente, dentro de 2 o 3 años, pasan por ajustes paramétricos para poder hacerlo sostenible. Lo que no debe pasar, Carolina, es una curita para un problema estructural. Este no es un problema coyuntural, es un problema. Pero es que no le hemos puesto ni la curita.
Lo hemos ido pateando. La última curita que se puso fue en el año 2005, hace 19 años. Y eso fue una curita. Imagínate ahora la cantidad y la envergadura del problema. Es mucho más severo. Tiene que pasar por revisiones. Y el problema es que empieza a tocar otros sectores que no es simplemente invalidez y muerte. La invalidez, vejez y muerte, que es donde las pensiones están y donde ya se ha acabado la reserva, toca lamentablemente, porque son reservas, las reservas se manejan de manera pues compartida y hay otros programas muy importantes que ya empiezan a mostrar ciertas deficiencias financieras. Maternidad, riesgos profesionales, enfermedad. No podemos permitir que eso suceda, bajo ninguna circunstancia. Bueno, Carlos, definitivamente que la Caja del Seguro Social es uno de los retos importantísimos y es una de las expectativas que hay también de quién sería esa persona que pudiera afrontar este reto tan importante que afecta, como es un tema social y muy, muy sensible. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, otro tema en el tintero, bien delicado, bien sensible, es la mina. Ese cierre de la mina, que va a ser otro de los grandes retos que va a afrontar este gobierno y que las calificadoras de riesgo también lo han puesto en el informe para ver qué va a suceder. Hacemos una breve pausa, regresamos y seguimos conversando con Carlos Araúz. Bueno, continuamos hablando con el analista financiero y economista Carlos Araúz sobre esos retos que tenemos como país y que no solo lo decimos como país, sino que lo ha puesto en su informe la calificadora Fitch, que nos ha bajado su calificación, perdiendo así, realmente una lástima para el país y como eso en consecuencia para todos los panameños. Otro de los temas que están en la mira es el tema del cierre de la mina. Sí. Y conversaba y vi tu análisis financiero del jueves pasado, donde hacías una analogía del Brits en Inglaterra con la decisión que como país se tomó. Lo que es una realidad es que esa mina se cerró. Y hay que hacer un cierre ordenado y hay mucha expectativa de que en ese cierre pues no se abra. Hay un tema importante, pero que realmente tenemos que abordar. Sí. Sin excepción, todas las gestiones recientes que bancos y banqueros de inversión hicieron en Panamá de cara al esfuerzo político electoral del 5 de mayo, todas, sin excepción, apuntaban hacia la mina, su administración y su eventual cierre como un categórico elemento en cualquier plan de ejecución financiera macroeconómica del país, por muchas razones. Representó 5% de la economía, del Producto Interno Bruto, 7.000 empleos directos, 25.000 empleos indirectos, era un auténtico generador en una región que lamentablemente, pues Donoso, Coclé, Norte Coclé y Colón, que ha estado olvidada también por mucho tiempo. Entonces, cuando mezclas todo eso, el elemento social, el elemento del medio ambiente, la mina sigue siendo importante en cómo se va a manejar. ¿Tenemos la capacidad de recuperar ese 5% del PIB en el país? La tenemos definitivamente en 10 o 12 años. Eso no se recupera de la noche a la mañana. A mí me preocupa sobremanera. En una crisis de creación de empleo formal, el hecho de que la mina salga en operaciones nos golpea duramente. Pero no contento con eso, volviendo al tema del cierre, porque es importante. La Corte Suprema se manifiesta, es un contrato inconstitucional con vicios de ilegalidades por doquier, pero ahí está la inversión, son 10.000, 12.000 millones de dólares, muchísimo dinero. Y ya hay casos, y vuelvo a las personas que estuvieron en Panamá los últimos meses, hablando de cómo hacerlo, los especialistas, de que un cierre no estructurado puede ser tan catastrófico como permanecer en la explotación del mismo recurso fundamental que es el cobre. ¿Qué se impone entonces? Ahora un gran concierto, un gran consenso, un gran acercamiento de verdad nacional, donde se expongan todas las aristas posibles, desde el medio ambiente hasta la posibilidad de la recuperación económica y que todos se encuentren la sensatez, la manera correcta de hacerlo, porque no hacerlo correctamente implica posibles demandas no millonarias, billonarias, que pudiesen ser una estocada final a la economía panameña. Y por otro lado está el componente de cómo lo reemplazas de manera respetuosa de todas las personas que estuvieron protestando en noviembre del 2023, pero al mismo tiempo sostenibilidad y sustentabilidad. Es un cuadro muy complejo, pero uno que se tiene que atacar y se puede hacer si hay sensatez, si hay deseo por hacer las cosas bien y si podemos encontrar en el consenso la manera en que la sostenibilidad se convierta en razón de crecimiento. Yo espero y confío en que eso va a pasar en los próximos 6 meses y que podemos entonces poner este episodio tan oscuro, tan difícil atrás, porque eventualmente la mina tiene que operar de alguna manera para poder entonces garantizar un cierre ordenado. Es algo que va a ser muy difícil de digerir para mucha gente,
pero Porque lo que no propone vemos. es abrir para cerrar. Es que no se ve otra alternativa por los costos asociados. Solo ahí la mina está costando entre 20 y 25 millones de dólares sin hacer nada. Y en adición a eso, el riesgo de nuevo de una hecatombe en materia medioambiental. Por estar precisamente no cuidándola, sería catastrófico por múltiples razones. Así que hay litigios que hay que evitar, hay crecimiento que hay que retomar y hay que generar empleo formal que hay que hacerlo parte de la agenda del Estado. ¿Cree que el nuevo ministro designado, Juan Carlos Navarro, es la persona indicada para liderar este tema tan complejo, siendo él... Medioambientalista, yo creo que el señor Navarro pues, ha demostrado una y otra vez su capacidad. Fue alcalde de la comuna capitalina por 10 años. Yo creo que la parte administrativa no sería un problema. Yo creo que la relación que él vaya a desarrollar, tanto con Minera Panamá como con las personas en la actual administración que sienten que a lo mejor hay una necesidad de revisitar el modelo de negocio de la mina, va a ser muy interesante, va a ser tensa. Ojalá de nuevo prevalezcan las cabezas frías que tienen que prevalecer en esta coyuntura y no tengo duda que tanto el señor Navarro, el señor Moltó también, porque va a jugar un papel importante en el Ministerio de Comercio e Industrias, van a llegar a acuerdos que sean sensatos y que la población pueda entender y comprender los porqués y también los cómo, obviamente. Sí, porque eso hay que digerirlo y hay que verlo. Veamos el tema también, es el último tema del que habla este informe de Fitch, que también ha sido un tema donde se ha sacado la bandera y precisamente creo que el nuevo administrador lo ha tocado desde que llegó y es el tema del agua. Sí. Y hemos visto también cómo en campaña algunos, en el caso de Martín Torrijos, involucraba mucho más a la administración del canal para manejar el tema del agua. No es el caso de acá. ¿Cómo ves cómo se va a afrontar este tema desde esta perspectiva este nuevo gobierno? Y el agua tiene que enfocarse no solo como el recurso hídrico para el canal, que algunas vertientes de pensamiento lo están haciendo, no tenemos que volcarnos entonces a los embalses en Río Indio y con eso entonces resolvemos el tema del agua. Resuelves el tema del agua. Gente. Eso es el consumo personal. Para la gente. Panamá está pasando por una crisis de esas irrepetibles, ojalá que no vuelva a darse, pero sí, si a 20 minutos de la ciudad no hay agua, no hay recurso fundamental para que las personas puedan acceder a la misma, olvídate del canal. Yo siento, hombre, sin sonar apocalíptico, tiene que haber un esquema de inversión. No hemos invertido en infraestructura relacionada al agua en 30 años o en 40. Aquí todavía tenemos alcantarillados que fueron construidos por las fuerzas militares americanas, estadounidenses. Yo creo que hay que ser sensatos. Aterrizar la importancia del agua, sí, para el funcionamiento del canal, para el consumo humano primero, y después entender planificación y programación. Carolina, nos cuesta muchísimo programarnos y planificar en el tiempo. Queremos implementar soluciones en muy corto plazo para tener soluciones de largo plazo. Eso no pasa. Claro, porque generalmente se hacen decisiones de gobierno, no de Estado. Y tenemos que aprender a hacer decisiones de Estado que sean más a largo plazo. Se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas de este nuevo gabinete y de lo que promete el gabinete que ha nombrado el señor Mulino? Los primeros nombramientos han generado tranquilidad tanto en Panamá como en los mercados de capital internacionales. Han creado esa esperanza incluso en el inversionista local que se había aguantado un poco. Siento que la expectativa va creciendo cada vez más. Hay que comprender que la situación es muy compleja. Yo creo que tampoco es justo para ellos ponerles una presión que es inmanejable. Tener una solución al tema macroeconómico panameño no va a tomar 6 meses ni 12 meses. Tenemos que ser conscientes de que son personas con larga trayectoria profesional, honestas, probadas en materia de administración y van a ser, yo creo que, íntegras en las tomas de decisiones. Hay varios componentes que están pendientes. El Contralor lo mencionaste, la planificación, eventualmente cómo se va dando seguimiento a la cosa pública. Son ejercicios que van a tomar mucho tiempo. Desde la perspectiva del análisis, aplaudir esos nombramientos y que el pueblo los acuerpe en las tomas de decisiones delicadas que van a tener que tomar. Muchísimas gracias, Carlos. Se nos acaba el tiempo y que, bueno, ojalá puedan seguir en esta trayectoria de confianza y que no hayan después presiones políticas más adelante y que se lleven bien para que estos retos que nos han puesto logremos salir de ellos. Tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Carlos por este análisis. Será hasta la próxima. Hasta luego. Las noticias en contexto.